Muy buenas tardes, mi nombre es Gustavo Pérez Pérez. En esta presentación vamos a demostrar que el problema del ciclo hamiltoniano es NP completo siguiendo la reducción clásica desde vertex cover, asumiendo que vertex cover es NP completo. Para empezar, vamos a motivar el problema recordando que es un ciclo hamiltoniano y viendo algunos ejemplos de grafos que sí lo tienen y de grafos que no lo tienen. Después voy a recordar de manera muy rápida las clases de complejidad P y NP y voy a explicar qué significa que un problema esté en NP. Desde el punto de vista de tener un verificador que funciona en tiempo polinomial. Luego voy a enunciar el teorema principal, que es el problema del ciclo hamiltoniano, que llamaremos Ham cycle. Es un problema NP completo. A continuación voy a presentar la reducción desde el problema vertex cover, tal que dado un grafo G y un número entero K, es decir, dada una instancia que es el par formado por G y K, construiremos otro grafo al que llamaré G', usando ciertos gadgets que más adelante veremos qué significa esto, que obligan al ciclo hamiltoniano a comportarse como nosotros queremos para lograr esta construcción. Para terminar, veremos por qué esta reducción es correcta en las dos direcciones y cerraremos con algunas conclusiones. Empecemos recordando con calma qué es un ciclo hamiltoniano. Tomamos un grafo no dirigido al que llamaré G con un conjunto de vértices V y un conjunto de aristas E. Un ciclo hamiltoniano es simplemente un ciclo que visita todos los vértices de ese grafo una sola vez y al final vuelve al vértice donde empezó. Es como dar una vuelta por todo el grafo pasando exactamente una vez por cada punto y cerrando el recorrido. Cuando un grafo tiene por lo menos un ciclo de este tipo, decimos que el grafo es hamiltoniano. Si no existe ningún ciclo que visite todos los vértices exactamente una vez, decimos que el grafo es no hamiltoniano. En la imagen B que aparece en la siguiente diapositiva, veremos el grafo del dodecaedro. Allí se resalta un ciclo que pasa por sus 20 vértices sin repetir ninguno y regresa al inicio. Ese es un ejemplo concreto de ciclo hamiltoniano. En cambio, no todos los grafos son hamiltonianos. Para entender la imagen B, pensemos primero qué significa que un grafo sea bipártito. Un grafo es bipártito si podemos dividir sus vértices en dos grupos disjuntos, que podemos llamar L y R. De modo que todas las aristas van siempre de un grupo al otro, siempre de L a R o de R a L, pero nunca hay aristas que conecten dos vértices dentro del mismo grupo. Eso tiene una consecuencia importante. Si seguimos cualquier camino o cualquier ciclo en un grafo bipártito, los vértices que vamos visitando se tienen que ir alternando entre los grupos, algo como L, R, L y R. En particular, en cualquier ciclo de un grafo bipártito, el número de vértices del ciclo tiene que ser par, porque para volver al punto de partida tenemos que haber hecho un número par de pasos entre L y R. Ahora sí, piensa en la imagen B, allí tenemos un grafo bipartito que, bueno, la imagen B la vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero es un grafo bipartito que además tiene un número impar de vértices. Si quisiéramos construir un ciclo hamiltoniano en ese grafo, tendríamos que visitar todos sus vértices exactamente una vez y volver al inicio. Eso exigiría un ciclo de longitud impar, pero acabamos de ver que en un grafo bipartito todos los ciclos tienen longitud par. Esta contradicción nos dice que en cualquier grafo bipartito con un número impar de vértices es necesariamente no hamiltoniano. Desde el punto de vista formal, el problema de decisión que estudiaremos se describe como el siguiente lenguaje. El lenguaje de Ham cycle está formado por todas las codificaciones de grafos que sí, muy importante esta parte, que sí son hamiltonianos. Es decir, cada grafo se representa como una cadena de ceros o unos, o bueno, ceros y unos, y Ham cycle es el conjunto de todas esas cadenas que corresponden a grafos hamiltonianos. Un algoritmo muy ingenuo para decidir Ham cycle, dado un grafo G, sería probar todos los órdenes posibles de los vértices y para cada orden revisar si realmente forma un ciclo hamiltoniano o no lo forma. Un orden posible que usa todos los vértices una vez se llama una permutación. Esta parte es muy importante. Para cada permutación, el algoritmo se pregunta: si recorro los vértices en este orden y al final conecto el último con el primero, ¿todas esas aristas existen en el grafo G? La idea del algoritmo es correcta, sí lo es,
Si existe un ciclo hamiltoniano, aparecerá como una de esas permutaciones. El problema aquí es el número de permutaciones. Si el grafo tiene m vértices, el número de órdenes posibles es m factorial, es decir, m por m-1 por m-2 y así sucesivamente hasta llegar a 1. Ese número crece muy rápido con solo 10 vértices. Ya tenemos más de 3 millones de órdenes distintos que habría que revisar con 20 vértices. Y la cantidad de órdenes posibles es absurda, o bueno, es gigantesca prácticamente. Si representamos el grafo G con su matriz de adyacencia, el tamaño de la entrada lo podemos llamar n, que corresponde al número total de posiciones en esa matriz. El número de vértices m es en esencia proporcional a la raíz cuadrada de n. Como el tiempo del algoritmo crece, al menos como m factorial, eso también se puede ver como un crecimiento más rápido que cualquier potencia polinomial en n. Dicho en palabras, por muy grande que elijas el exponente de un polinomio en n, m factorial acaba creciendo todavía muchísimo más rápido. En resumen, este algoritmo, pues prácticamente de fuerza bruta, siempre encontraría la respuesta correcta, pero necesita un tiempo tan grande que prácticamente lo hace inútil. Para grafos de tamaño moderado, más adelante, vamos a ver que esta dificultad no solo se debe a que el algoritmo sea torpe, por así decirlo, sino que el propio problema de Hump Cycle es de hecho un problema NP completo, que es lo que vamos a demostrar y es realmente el objetivo del video. En esta diapositiva me gustaría que nos detengamos un momento a mirar con calma las dos figuras, que eran las que estaba yo mencionando en la diapositiva anterior. A la izquierda, en la imagen A, está el grafo del dodecaedro. Hay un conjunto de aristas resaltadas que forman un recorrido cerrado. Empieza en un vértice, va pasando por todos los demás, una sola vez cada uno, y al final vuelve al vértice de partida. Eso es exactamente lo que llamamos un ciclo hamiltoniano. Y por eso decimos que este grafo es un ejemplo de grafo hamiltoniano. Es un grafo hamiltoniano. A la derecha, ahora sí, en la imagen B, vemos un grafo bipartito que tiene un número impar de vértices. Y ahora recordemos la idea. En un grafo bipartito podemos dividir los vértices en dos grupos y cualquier camino o ciclo tiene que ir saltando de un grupo al otro todo el tiempo. Eso significa que todos los ciclos que haya en ese grafo tienen una cantidad par de vértices, pero aquí el número total de vértices es impar, así que no puede existir ningún ciclo que los visite a todos exactamente una vez y luego regrese al inicio. Este grafo es por tanto un ejemplo claro de que de un grafo no hamiltoniano. Juntas esas dos figuras nos pueden dar como una intuición, por así decirlo, visual bastante buena de lo que queremos decir con un ciclo hamiltoniano. Y de por qué el problema de decir si un grafo tiene uno de estos ciclos, el problema Hump Cycle, está bastante lejos de ser trivial. Bien, ahora en esta diapositiva lo que quiero es ubicar rápidamente el problema Hump Cycle dentro del mapa de complejidad. Vamos a pensar siempre en problemas de decisión. Esto es muy importante. Es decir, cuya respuesta es sí o no. En este contexto, la clase P recoge aquellos problemas para los que conocemos algoritmos que terminan en un tiempo razonable, que crece como un polinomio en el tamaño de la entrada. La clase NP recoge problemas para los que cuando la respuesta es sí, existe una especie de demostración, por así decirlo, o certificado que se puede verificar en tiempo polinomial. En particular, todo lo que está en P también está en NP, porque si sé resolver un problema rápido, también puedo verificar rápido que una solución propuesta es correcta. Además, aparece la clase CoNP, que agrupa los lenguajes cuyos complementos están en NP. Intuitivamente, CoNP contiene los problemas en los que las respuestas no tienen certificados verificables. O sea, pero cuando digo no tienen, no estoy diciendo no tienen, sino que las respuestas de no también tienen un certificado verificable en tiempo polinomial. Bueno, esa clase la hago como para hacerme entender mucho mejor. Sabemos que P está dentro de NP y también dentro de CoNP, pero no sabemos si NP y CoNP coinciden ni si P es igual a NP. La creencia general es que P es más pequeña y que NP y CoNP son distintas.
pero eso no está demostrado hasta el momento. Dentro de NP nos interesa especialmente los problemas llamados NP completos. De manera informal, un problema es NP completo si cumple dos cosas. La primera es que está en NP, es decir, cualquier respuesta afirmativa o de sí se puede verificar en tiempo polinomial. Y lo segundo, es tan difícil como cualquier otro problema de NP, en el sentido de que si algún día encontráramos un algoritmo polinomial para ese problema, podríamos adaptar esa solución para resolver en tiempo polinomial todos los problemas de NP. Para expresar esta idea de tan difícil como cualquier otro problema de NP, usamos el concepto de reducción polinomial. Eso es muy importante porque lo vamos a usar mucho más adelante. Pensamos en dos problemas, A y B. Decimos que A se reduce polinomialmente a B cuando existe un procedimiento eficiente que, dada cualquier instancia de A, construye de forma mecánica una instancia correspondiente de B. De tal manera que la respuesta para B sea sí, pero no el sí de la oración, sino me refiero a sí de cuando... del problema de si es sí o no. Entonces, para B sea sí, exactamente en los casos en los que la respuesta para A también sería sí. Procedimiento... este procedimiento tiene que ejecutarse en tiempo polinomial. Esta forma de relacionar problemas nos permite comparar sus dificultades. En particular, en este video, el protagonista será el problema de Hamcycle. Veremos primero que Hamcycle está en NP porque si alguien nos da como pista un ciclo que dice ser hamiltoniano, o bueno, pista o certificado que dice ser hamiltoniano, podemos comprobar en tiempo polinomial que realmente visita todos los vértices una sola vez y respeta las aristas del grafo. Después construiremos una reducción polinomial desde el problema de vertex cover, asumiendo que vertex cover es NP completo, hacia Hamcycle. Juntar estos dos hechos, que Hamcycle está en NP y que un problema NP completo se reduce a él, nos permitirá concluir que Hamcycle es efectivamente un problema NP completo. Más adelante ya veremos las demostraciones de esto. Ahora, en las diapositivas anteriores vimos que si intentamos resolver directamente el problema Hamcycle probando todos los órdenes posibles de los vértices, obtenemos un algoritmo cuyo tiempo de ejecución crece de manera explosiva, completamente. Ahora quiero mirar el mismo problema desde otra perspectiva, la de la verificación polinomial. La idea es la siguiente. En muchos problemas de decisión, además de la instancia original, podemos recibir una especie de pista o certificado, que era lo que estaba diciendo ahorita, que en teoría demuestra que la respuesta debería ser sí. Un algoritmo verificador toma como entrada la instancia y esa pista o certificado y decide en tiempo razonable si acepta o no esa prueba. Para fijar la idea, pensemos en el problema PAT. Ahí la entrada es un grafo, dos vértices que llamamos U y V, y un número entero K. La respuesta es sí, existe un camino de U a V que usa a lo sumo K aristas. Un certificado, cuando la respuesta es sí, podría ser simplemente una lista concreta de vértices que describe un camino desde U hasta V. Es bastante sencillo. El verificador solo tiene que comprobar como dos cosas: que cada arista de ese camino realmente aparece en el grafo y que el número de aristas usadas no supera acá. En este caso concreto sabemos que PAT se puede resolver directamente en tiempo polinomial, así que el certificado no nos salva, por así decirlo, del trabajo, pero el ejemplo sirve para entender qué queremos decir con verificar una solución. O sea, esto que acabo de decir es únicamente para ilustrar o para dar a entender un poco mejor qué significa verificar una solución. Ahora sí, de forma más general, podemos imaginar un verificador como un algoritmo de dos entradas que llamamos A, de X y Y. Aquí X representa la instancia del problema y Y representa el certificado o pista, por así decirlo. Decimos que A verifica un lenguaje L si se cumplen dos condiciones. La primera, que para toda la cadena X que está en L existe al menos un certificado y que hace que A acepte.
Y lo segundo, que para toda la cadena de X que no está en L, no existe ningún certificado y que consiga que A acepte. Además, imponemos dos requisitos de eficiencia. El algoritmo A tiene que ejecutarse en un tiempo polinomial, eso es muy importante, respecto del tamaño X. Y la longitud del certificado también tiene que estar acotada por algún polinomio en el tamaño de X. Cuando esto pasa, decimos que el lenguaje L está en la clase NP. Esto es como a grandes rasgos, de manera general. Ahora me gustaría que volviéramos a nuestro problema principal. El lenguaje HamCycle, lo voy a llamar así, está formado por todas las codificaciones de grafos que sí son hamiltonianos. Cada cadena de entrada representa un grafo no dirigido con su conjunto de vértices y su conjunto de aristas. Por ejemplo, usando su matriz de adyacencia, la pregunta que queremos responder es si ese grafo contiene o no un ciclo hamiltoniano. Para demostrar que HamCycle está en NP, no necesitamos un algoritmo rápido que encuentre el ciclo, porque pues no lo hay. Pero lo único que necesitamos es mostrar que si alguien nos da una solución candidata, podemos comprobar rápidamente, pues en tiempo polinomial, rápidamente, entre comillas, si esa solución es correcta. Entonces, imaginemos que una persona nos dice, este grafo es hamiltoniano, y nos entrega una lista de vértices que, según ella, forman un ciclo hamiltoniano. Esa lista es el certificado. Formalmente es una secuencia que contiene todos los vértices del grafo en algún orden. Y que se supone que recorre cada vértice exactamente una vez y vuelve al punto de partida. El verificador recibe como entrada la codificación del grafo y esa lista de vértices y hace dos tipos de comprobaciones muy sencillas. La primera, comprueba en la lista aparecen exactamente todos los vértices del grafo sin que falte ninguno y sin repeticiones. En otras palabras, que la lista realmente es un reordenamiento, por así decirlo, del conjunto de vértices. Y lo segundo, comprueba que entre cada par consecutivo de vértices de la lista existe una arista en el grafo. Y también que hay una arista en el último vértice de la lista. De vuelta al primero. Si todas esas aristas están presentes, entonces la lista describe exactamente un ciclo que pasa una vez por cada vértice y regresa al inicio. Es decir, literalmente la descripción del problema es un ciclo hamiltoniano. Todas esas comprobaciones se pueden hacer en tiempo polinomial, en el tamaño de la entrada, si el grafo está representado mediante su matriz de adyacencia. El tamaño de la entrada es proporcional al número de posiciones de esa matriz. Y revisar la lista es una permutación de los vértices y que todas las aristas indicadas aparecen en la matriz se puede implementar con un algoritmo cuyo tiempo de ejecución crece como algún polinomio de ese tamaño. Desde el punto de vista de la teoría de la complejidad, eso significa que existe un algoritmo, por así decirlo, de verificación polinomial para HamCycle. Dado un grafo y una lista que pretende ser un ciclo hamiltoniano, el algoritmo acepta exactamente cuando la lista describe de verdad un ciclo de este tipo. Y todo el proceso se puede hacer en tiempo polinomial. Por definición de la clase NP, eso es suficiente para afirmar que HamCycle pues, pertenece a NP. En resumen, aunque no dispongamos de un algoritmo eficiente para encontrar ciclos hamiltonianos desde cero, sí tenemos un procedimiento eficiente para verificarlo. Uno, cuando alguien nos lo propone, pues la solución o nos propone un certificado para que nosotros lo podamos verificar. Esa prácticamente es la razón formal por la que HamCycle está en NP. Y este hecho será uno de los ingredientes pues clave o más importantes para concluir más adelante que HamCycle es NP completo. Bien, ahora en esta diapositiva quiero dar el salto desde decir HamCycle está en NP a afirmar que HamCycle es NP completo. Para eso necesito dejar claro que desde qué problema voy a reducir y qué tipo de equivalencia voy a demostrar. Empecemos recordando que es un vertex cover. Tomamos un grafo no dirigido al que llamaré G con un conjunto de vértices y un conjunto de aristas. Un subconjunto de vértices que llamaremos V' es un vertex cover si se cumple que para cada arista del grafo al menos uno de los dos extremos de esa arista pertenece a V'. Dicho pues en palabras, cada arista está cubierta por alguno de los vértices del conjunto. El problema más natural sería encontrar un vertex cover de tamaño lo más pequeño posible, pero para hablar de complejidad nos interesa la versión de decisión.
En esa versión, la entrada es un grafo G y un número entero K. Y la pregunta es simplemente, ¿existe un conjunto de vértices de tamaño K que cubra todas las aristas? A ese problema lo vamos a llamar vertex cover, que es lo que acabo de escribir. Hay un resultado clásico en la teoría de la complejidad que dice que vertex cover es un problema NP completo. Eso significa dos cosas. Lo primero, que vertex cover está en NP, es decir, que sus respuestas afirmativas tienen certificados verificables en tiempo polinomial. Y segundo, que cualquier problema de NP se puede traducir mediante una reducción polinomial a una instancia equivalente de vertex cover. En esta presentación, o bueno, en este video, vamos a tomar ese teorema como conocido y lo usaremos como punto de partida. Nuestro objetivo final es demostrar que el problema Ham-Cycle también es NP completo. En la diapositiva anterior ya vimos la primera parte, que Ham-Cycle está en NP, porque si alguien nos da como certificado un ciclo que pretende ser hamiltoniano, en un grafo podemos comprobar en tiempo polinomial que realmente visita todos los vértices una sola vez y respeta las aristas del grafo. Así que lo único que nos falta para tener la NP completitud es mostrar que Ham-Cycle es NP difícil, y lo vamos a hacer construyendo una reducción polinomial desde vertex cover hacia Ham-Cycle. En lenguaje natural, esto se describiría como que el problema vertex cover se reduce en tiempo polinomial al problema Ham-Cycle. Concretamente, partiremos de una instancia del problema vertex cover formada por un grafo G y un número entero K, y construiremos de manera mecánica un nuevo grafo al que llamaremos G', con la siguiente propiedad. La respuesta para la instancia original de vertex cover es sí, es decir, G tiene un vertex cover de tamaño K. Si y solo si el grafo G' tiene un ciclo hamiltoniano. Es muy importante esta parte. Por ahora, en esta diapositiva, pues nos limitamos a fijar el enunciado y el plan general. En lo que sigue, vamos a dedicar varias diapositivas a describir con todo detalle cómo se construye el grafo G' a partir de G y K. ¿Qué gadgets vamos a usar? También más adelante vamos a explicar qué son los gadgets. Y por qué esa construcción define, pues, efectivamente una reducción polinomial desde vertex cover hasta Ham-Cycle. A partir de esta diapositiva empezamos ya la construcción detallada del grafo G', que es el grafo al que vamos a reducir el problema vertex cover. La instancia de entrada es un grafo no dirigido G con su conjunto de vértices y su conjunto de aristas, junto con un número entero K. Podemos suponer, sin perder generalidad, que en G no hay vértices aislados y que K está entre 1 y el número total de vértices de G. Nuestro objetivo, muy importante, es definir un nuevo grafo no dirigido al que llamaremos G', como ya lo he mencionado antes. Con la propiedad de que G' tiene un ciclo hamiltoniano, si y solo si el grafo original G tiene un conjunto de vértices de tamaño K que cubre todas las aristas, es decir, un vertex cover de tamaño K. En esta diapositiva me gustaría solo fijar la idea general de la reducción, qué forma tendrá G' y cómo se relaciona con la instancia original, que es el par formado G y K. La construcción se apoya en unos subgrafos auxiliares que llamaremos gadgets. Más adelante vamos a explicar un poco más a profundidad qué es esto de los gadgets. Y para cada arista del grafo original, digamos una arista que une a los vértices U y V del grafo G' va a contener una copia del mismo gadget, que notamos por gamma UV. Cada uno de estos gadgets tiene exactamente 12 vértices internos. Para organizarlos, los etiquetamos como en la imagen. Ahorita en la siguiente diapositiva se puede ver. Los vamos a etiquetar de la siguiente manera: abre corchete, U, V, I. Luego otro, abre corchete, V, U, I, donde el índice I va de 1 a 6 para darnos un total de 12 vértices. Entonces, entre estos 12 vértices vamos a añadir 14 aristas internas con una estructura fija que veremos a detalle pues ya en la diapositiva dedicada al gadget. Hay una característica clave de estos gadgets. Solo 4 de sus vértices se conectan con el resto del grafo G'. Son los que vamos a llamar vértices de frontera y se etiquetan como abre corchete, U, V, 1,
luego abre corchete u, v, 6, abre corchete v, u, 1 y abre corchete v, u, 6. Entonces, bueno, si nos damos cuenta, estos cuatro que acabé de mencionar son los que pertenecen a las esquinas tanto superiores como inferiores de cada uno de los gadgets. Todos los demás vértices del gadget solo tienen aristas dentro del propio gadget. Esto implica que cualquier ciclo hamiltoniano de G' que quiera atravesar un gadget gamma UV está obligado a entrar y salir de ese gadget exclusivamente a través de esos cuatro vértices de frontera, ningún otro. En la siguiente diapositiva, la 7.1, vamos a describir cómo se colocan estos gadgets a lo largo de cada vértice U del grafo original, encadenándolos en caminos, y cómo se entran en juego unos nuevos vértices especiales llamados selectores, que también vamos a ver más adelante, que denotaremos por S1, S2 y así hasta S_K. Recordemos que K es el número que nos va a indicar el problema vertex cover. Es la combinación de estos caminos y de los selectores la que hará posible codificar un vertex cover de tamaño K, que es lo que acabo de decir, en la existencia de un ciclo hamiltoniano en el grafo G'. También más adelante, cuando estudiemos con cuidado los ciclos hamiltonianos y las dos direcciones de la reducción, usaremos de forma sistemática todas estas propiedades de los gadgets. A continuación voy a escribir los gadgets, cómo se comportan ellos, y más adelante voy a justificar y demostrar por qué los gadgets se deben comportar de esa manera y por qué se deben construir de esa manera en específico. Por ahora voy a describir cuál es su estructura y cómo se deben construir. En la diapositiva anterior presentamos la instancia de partida, que es un grafo G junto con un número entero K, y definimos los gadgets de arista que vamos a colocar en el grafo G'. Ahora quiero explicar cómo se ordenan todos esos gadgets y cómo intervienen los vértices selectores. Empezamos por los caminos asociados a cada vértice del grafo original. Fijamos un vértice U de G y miramos todas las aristas que salen de U. Para organizar la información, enumeramos a los vecinos de U en algún orden y los llamamos U de 1, U de 2 y así sucesivamente hasta U de grado de U, que es el número de aristas que salen de U. En el grafo original, para cada posición I entre 1 y grado de U menos 1, añadimos al nuevo grafo G' una arista que une dos vértices especiales de los gadgets. El vértice que podemos leer como, lo voy a mencionar, abre corchete U, U de I, 6, con el vértice abre corchete U, U de I más 1, 1. Dicho, bueno, más informalmente o en palabras, esa arista conecta la salida del gadget correspondiente a la arista entre U y su vecino número I con la entrada del siguiente gadget, el que corresponde a la arista entre U y su vecino número I más 1. Si repetimos esta operación para todos los valores de I, en G' aparece un camino que va pasando uno tras otro por todos los gadgets que representan las aristas incidentes 0. Ese camino empieza en el vértice que llamamos, lo voy a mencionar, abre corchete U, U de 1, 1 y termina en abre corchete U, U de grado de U, 6. Y por el medio va saltando de un gadget al siguiente. Cada vértice U del grafo original tiene así asociado un camino interno en G' que agrupa todos los gadgets de las aristas que salen de U. Además de estos caminos, introducimos un nuevo tipo de vértices que llamaremos selectores. Estos son muy importantes, ya que son a los que notamos por S1, S2 y así hasta S_K. Mucho más adelante voy a explicar mucho mejor a qué corresponden los selectores, pero pues por ahora lo voy a decir de una manera un poco más informal o breve. Estos vértices son los únicos de G' que no pertenecen a ningún gadget. Su papel será codificar qué vértices del conjunto V terminan formando el vertex cover de tamaño K. Para cada vértice U del grafo original y para cada selector S_J con J entre 1 y K añadimos dos aristas más. Una que va desde el selector S_J al inicio del camino asociado a U, es decir, al vértice corchete, abre corchete U, U de 1, 1, y otra que va desde el mismo selector S_J al final del camino asociado a U, al vértice abre corchete U, U de grado
TU,6. Dicho en palabras, de pronto la notación se vuelve un poco más complicada de entender. Cada selector S sub J se conecta simultáneamente con el inicio y con el final del camino de gadgets que corresponde a cada vértice U del grafo original. Más adelante, cuando construyamos un ciclo hamiltoniano a partir de un vertex cover y hagamos el razonamiento en sentido contrario, veremos que esas conexiones fuerzan a que en cualquier ciclo hamiltoniano del grafo G', cada selector acabe asociado efectivamente a un único vértice del grafo original y que los vértices así seleccionados formen un vertex cover de tamaño K en G. Con esta diapositiva terminamos de describir la estructura global del grafo G'. Ya tenemos los gadgets de arista, sabemos cómo se encadenan en caminos para cada vértice U y cómo se conectan todos esos caminos con los vértices selectores. En las siguientes diapositivas analizaremos, como un poco más a detalle o con mayor profundidad, cómo se recorre un gadget dentro de un ciclo hamiltoniano. Y empezaremos a demostrar formalmente que esta construcción define una reducción polinomial desde el problema vertex cover al problema Ham cycle. En esta diapositiva quiero detenerme en el gadget de arista, que es la pieza básica de toda la construcción. La figura está dividida en 4 partes, etiquetadas como A, B, C y D, y la vamos a usar varias veces a lo largo de la demostración. En la subfigura A vemos el gadget completo. A cada arista del grafo original que une dos vértices U y V le vamos a asociar un gadget de este tipo dentro del grafo G'. Los vértices del gadget se nombran de la siguiente manera. Una mitad la vamos a llamar como abre corchete U, V, I, y la otra mitad abre corchete V, U, I, donde I va desde 1 hasta 6. Eso nos da un total de 12 vértices, como ya antes lo he mencionado. Entre ellos dibujamos 14 aristas internas que forman dos columnas de 6 vértices con algunas aristas verticales y otras diagonales que conectan las dos columnas. Es crucial recordar que en la construcción de G', solo 4 vértices de cada gadget se conecta con el resto del grafo. Lo que llamamos abre corchete U, V, I y abre corchete U, V, 6, abre corchete V,1, V, U, 1 y abre corchete V, U, 6, que son los vértices de frontera que previamente también ya habíamos mencionado. Todos los demás vértices del gadget solo tienen aristas internas dentro de esa pieza. Eso significa que cualquier ciclo hamiltoniano que recorra G' y quiera visitar un gadget tiene que entrar y salir de ese gadget exclusivamente a través de esos 4 vértices. Las subfiguras B, C y D muestran los únicos 3 patrones posibles de cómo un ciclo hamiltoniano puede atravesar el gadget. Respetando esas restricciones, en la subfigura B el recorrido entra por abre corchete U, V, 1, recorre todo el gadget y sale por abre corchete U, V, 6, visitando los 12 vértices del gadget en una sola pasada. En la subfigura D sucede lo mismo, pero de manera simétrica. El ciclo entra por abre corchete V, U, I, abre corchete V, U, 1, visita todos los vértices y sale por abre corchete V, U, 6. La subfigura C muestra el tercer tipo de comportamiento. El ciclo entra por uno de los vértices de frontera, por ejemplo por abre corchete U, V, 1 y sale por el correspondiente abre corchete U, V, 6, pero solo recorre los 6 vértices de una de las dos columnas. Por ejemplo, los que corresponden a abre corchete U, V, 1 hasta abre corchete U, V, 6. En ese paso deja sin visitar los 6 vértices de la otra columna. Los que llevan etiquetas del tipo abre corchete V, U, I, para que el ciclo global en G' siga siendo hamiltoniano, en algún otro momento tendrá que volver a entrar en ese mismo gadget, pero ahora por la otra columna. Es decir, entrar por abre corchete V, U, 1 y salir por abre corchete V, U, 6. Usando de nuevo un patrón del tipo C. Entre las dos pasadas se cubren entonces los 12 vértices del gadget. Más adelante vamos a explicar por qué sucede este fenómeno y por qué solo existen estas 3 maneras de
recorrer el gadget. Un hecho clave que enunciamos aquí y vamos a usar más adelante, como lo acabo de mencionar, es que no hay otros recorridos posibles del gadget compatibles con un ciclo hamiltoniano de G' y con esas restricciones de entrada y salida. En particular, no se puede tener dos caminos internos completamente separados. Uno que vaya, por ejemplo, de corchete de U,V,1 a abre corchete de V,U,6 y otro que vaya de abre corchete V,U,1 a abre corchete U,V,6, cuya unión cubra los 12 vértices. Si uno examina los grados de los vértices dentro del gadget y las conexiones que tiene cada uno, ve que una vez se fija por dónde entra el ciclo y por dónde debe salir, las aristas internas fuerzan, por así decirlo, el resto del recorrido y llevan necesariamente a uno de los tres patrones dibujados en las figuras B, C o D. A partir de la próxima diapositiva, ahora sí, vamos a volver a la construcción global de G'. Veremos cómo estos gadgets se van encadenando a lo largo de cada vértice del grafo original y cómo combinados con los vértices selectores permiten codificar un vertex cover de tamaño K. Ahora, en las diapositivas anteriores definimos los gadgets de arista y sus posibles recorridos dentro de un ciclo hamiltoniano. Ahora quiero que nos fijemos en cómo se ordenan todos esos gadgets alrededor de cada vértice del grafo original. Empecemos fijando un vértice de U de G. Miramos todas las aristas que son incidentes en U, es decir, todas las aristas que tienen a U como uno de sus extremos y tomamos a los otros extremos de esas aristas los vecinos de U. A esos vecinos los ordenamos de alguna manera o de alguna forma y los llamamos U de 1, U de 2 y así hasta U de grado de U, donde grado de U es simplemente cuántas aristas salen de U en el grafo original. El orden en concreto realmente no importa, pero una vez lo elegimos lo mantenemos fijo en toda la construcción. Para cada posición I entre 1 y grado de U menos 1, añadimos al grafo G' una arista que une dos vértices especiales de los gadgets. El vértice que podemos leer como abre corchete U,U de I,6 con el vértice abre corchete U,U de I más 1,1 recuerda que esos vértices pertenecen a los gadgets que representan las aristas que unen a U con sus vecinos U de I y U de I más 1 respectivamente. Esa parte es importante. Al introducir estas nuevas aristas, estamos literalmente encadenando los gadgets que comparten el vértice U siguiendo el orden que escogimos para sus vecinos. El resultado es que en G', para cada vértice U del grado original, aparece un camino interno que llamamos P sub U. Ese camino empieza en el vértice abre corchete U,U de 1,1 y termina en el vértice abre corchete U,U de grado de U,6. A lo largo de P sub U vamos entrando y saliendo de cada gadget por sus vértices de frontera, los que llevan etiquetas del tipo abre corchete U,U de I,1 y abre corchete U,U de I,6. Usando tanto las aristas internas de cada gadget como las nuevas aristas que conectan gadgets consecutivos. Dicho en palabras, cada vértice U del grafo original tiene asociado en G' un camino bien definido que recorre uno tras otro. Todos los gadgets correspondientes a las aristas que salen de U, más adelante veremos que esos caminos P sub U son fundamentales o realmente importantes en la demostración. Cuando un vértice U pertenece al vertex cover de G, el ciclo hamiltoniano en G' contendrá un subcamino que sigue exactamente P sub U. Y el patrón con el que atraviesa cada gadget nos dirá si la arista correspondiente está cubierta por un ciclo, por un único vértice del cover o por los dos extremos. Por ahora lo que nos interesa es tener claro, primero, el dibujo combinatorio. Los gadgets asociados a las aristas incidentes en U no quedan sueltos, por así decirlo, sino unidos formando un camino P sub U mediante las aristas que van de abre corchete U,U de I,6.
A, abre corchete, U, U de I más 1, uno. Bueno, ahora hasta este punto ya describimos la parte de G' formada por los gadgets de arista y por los caminos P sub U asociados a cada vértice U del grafo original. Ahora faltan los vértices adicionales que nos van a permitir codificar qué vértices de V forman parte de un vertex cover de tamaño K. Los únicos vértices de G' que no pertenecen a ningún gadget son los que llamamos selectores. Los denotamos por S sub 1, S sub 2 y así hasta S sub K. Cada selector S sub J va a representar en la demostración posterior la elección de un vértice del cover, de modo que necesitamos conectarlos de manera sistemática con los caminos P sub U que construimos a partir de los gadgets incidentes en cada vértice U de V. Ahora recordemos que para cada vértice U del grafo original hemos definido un camino P sub U que empieza en el vértice, abre corchete, U, U de 1, U y termina en el vértice, abre corchete, U, U de grado de U, 6 y que pasa por todos los gadgets asociados a las aristas que salen de U. El último tipo de aristas que añadimos al conjunto de aristas de G' conecta precisamente los extremos de estos caminos con los vértices selectores. Concretamente para cada vértice U del conjunto V y para cada selector S sub J con J entre 1 y K añadimos dos aristas nuevas. Dos aristas nuevas. Una que va desde S sub J hasta el vértice, abre corchete, U, U de 1, 1, que es el inicio del camino P sub U. Y otra que va desde S sub J hasta el vértice, abre corchete, U, U de grado de U, 6, que es el final de ese mismo camino. Dicho con la notación compacta que aparece en la diapositiva, este conjunto de aristas se describe como todas las parejas formadas por un selector S sub J y el primer vértice del camino de U, unidas con todas las parejas formadas por el mismo selector S sub J y el último vértice del camino de U, recorriendo todos los vértices U de V y todos los selectores S sub J. En resumen, para cada selector S sub J queda conectado tanto con el primer vértice como con el último vértice del camino P sub U. Para cada vértice U del grafo original. Dentro de G', los selectores actúan así como puertas de entrada, voy a mencionarlo así o voy a decirlo así, y salida a los distintos caminos P sub U. O sea, puertas de entrada y salida para los diferentes caminos P sub U que tengamos. Más adelante, cuando probemos las dos direcciones de la reducción, veremos que cualquier ciclo hamiltoniano de G' induce para cada selector S sub J la elección exactamente un camino P sub U al que ese selector queda asociado. A partir de esa asociación definiremos un subconjunto V estrella de V de tamaño K que resultará ser un vertex cover del grafo original G. Por ahora, lo que más nos interesa es que la construcción de G' ya está completamente descrita. Conocemos los gadgets de arista, los caminos P sub U que encadenan los gadgets para cada vértice U y las aristas que conectan los extremos de esos caminos con los vértices selectores S sub 1 hasta S sub K. Bien, ahora en esta diapositiva quiero justificar que el grafo G' que construimos no se dispara de tamaño, eso es muy importante, sino que su tamaño crece como mucho de forma polinomial con respecto al tamaño del grafo original G. Eso es lo que nos va a asegurar prácticamente que la construcción se pueda implementar en tiempo polinomial. Podemos empezar por contar vértices. Los vértices de G' vienen de dos sitios muy específicos. Por un lado tenemos todos los vértices que viven dentro de los gadgets de arista y por otro lado los vértices selectores. Para cada arista del grafo original G construimos un gadget que tiene exactamente 12 vértices. Eso quiere decir que si G tiene, por ejemplo, barra E aristas, la parte de gadgets aporta 12 por barra E vértices. Además, añadimos K vértices selectores que llamamos S sub 1, S sub 2 y así hasta S sub K. El parámetro K está acotado por el número de vértices de G, es decir, pues K. K es menor o igual que barra V.
Así que el número total de vértices de G' es 12 por barra E más K. Y eso está acotado por 12 por barra E más barra V. Am, Ahora contamos aristas. Las aristas de G' se pueden agrupar en tres tipos. El primero, las aristas internas de los gadgets de arista. Cada gadget tiene exactamente 14 aristas dentro, de modo que todos los gadgets juntos aportan 14 por barra de aristas. En segundo lugar, tenemos las aristas que unen gadgets entre sí a lo largo de los caminos P sub U para cada vértice U del grafo original. Cuando construimos el camino P sub U, añadimos exactamente grado de U menos 1 aristas nuevas que conectan los gadgets correspondientes a las aristas incidentes en U. Si sumamos grado de U menos 1 sobre todos los vértices U, obtenemos la suma de todos los grados menos el número de vértices. Sabemos que la suma de los grados es 2 veces el número de aristas, así que esta suma queda simplemente como 2 por barra E menos barra V. Ese es el número total de aristas que van de un gadget a otro. En tercer lugar, están las aristas que conectan los vértices selectores con los extremos de los caminos P sub U por como definimos los selectores. Para cada par formado por un selector S sub J y un vértice U del conjunto V, añadimos exactamente dos aristas, una al inicio del camino P sub U y otra al final. Esto significa que en total el número de aristas de este tercer tipo, por así decirlo, es 2 por K por barra V. 2 por el número de selectores por el número de vértices del grafo original. Ahora si sumamos pues los tres tipos de aristas que podemos tener, el número total de aristas de G' que llamamos barra E', se puede escribir prácticamente así: 14 por barra E por las aristas internas de los gadgets, más 2 por barra E menos barra V por las aristas entre gadgets, y más 2 por K por barra V por las conexiones con los selectores. Esta expresión se puede reagrupar como 16 por barra E más 2 por K menos 1 veces barra V. Pues es lo que está en la diapositiva prácticamente. Y como antes usamos que K es menor o igual a barra V para decir que 2 por K menos 1 es a lo sumo 2 por barra V menos 1. De ahí sale la cota 16 por barra E más 2 por barra V menos 1 veces barra V. Esa es la cota pues que tenemos aquí en la diapositiva. Entonces pues en resumen, tanto el número de vértices de G' como el número de aristas de G' están acotados por expresiones que son polinomios en función de barra V y barra E. Es decir, del número de vértices y el número de aristas del grafo original, prácticamente. Como el tamaño de la entrada se puede medir en términos de barra V y barra E, eso significa que el tamaño de la instancia G' como acá y el tiempo que necesitamos para construir G' a partir de G y K son son polinomiales en el tamaño de la instancia original G como acá. Entonces, con esto podemos ver que podemos construir G' en un tiempo polinómico. Ahora, para esta diapositiva me gustaría mostrar un ejemplo muy concreto de la reducción de vertex cover a Hump cycle. Ojo, muy importante, esto es un ejemplo, no hemos entrado aún en la demostración. Por ahora hemos mostrado cómo es la construcción de G'. Hemos mostrado también que construir G' se puede hacer en un tiempo polinomial, y ahora me gustaría mostrar un ejemplo para que lo podamos ver de manera un poco más gráfica o visual y así poder entender mucho mejor la demostración posterior. Entonces, a la izquierda vemos un grafo no dirigido G que tiene un conjunto de vértices muy pequeño que cubre todas sus aristas, un vertex cover de tamaño 2. Esos dos vértices son W y Y en la figura aparecen resaltados el conjunto formado por W y Y. Cubre todas las aristas de G, en el sentido de que cada arista toca al menos uno de esos dos vértices.
De momento no vamos a entrar en los detalles de cómo a partir de este vertex cover prácticamente tan sencillo se construye un ciclo hamiltoniano en el grafo G'. Esta imagen solo pretende pues servir como primera guía visual, como ya lo dije, de la reducción. Mm, Prácticamente nos muestra una instancia concreta del problema vertex cover con un vertex cover pequeño y nos prepara para ver en las siguientes diapositivas cómo se relaciona exactamente con un ciclo hamiltoniano y cómo se relaciona con un ciclo hamiltoniano en el grafo construido G'. Entonces, pues, este es como un ejemplo pequeño, un vertex cover relativamente pequeño para ver las cosas como mucho más intuitivas y de manera mucho más fácil. Entonces, a continuación, ahora voy a explicar el ejemplo de el ciclo hamiltoniano pues de este vertex cover. Bien, ahora en esta segunda parte del conjunto nos vamos a fijar solo en el grafo G'. Aquí ya hemos dibujado el grafo G' que resulta de aplicar toda la construcción que hemos ido describiendo. Por cada arista del grafo original G hemos puesto un gadget de arista, hemos encadenado los gadgets que comparten un mismo vértice para formar los caminos P sub U y además hemos añadido los vértices selectores S sub 1 y S sub 2 conectados a los extremos de esos caminos. En la figura se resalta en azul un ciclo hamiltoniano de G'. Ese ciclo pasa por todos los vértices de G' exactamente una vez y en particular utiliza ciertas aristas que reflejan la elección del vertex cover formado por W y Y en el grafo original G. Por ejemplo, aparecen aristas como la que va de S sub 1 al vértice abre corchete W,X,1 y la que va de S sub 2 al vértice abre corchete Y,X,1. Más adelante, cuando formalicemos la dirección que va de vertex cover a ham cycle y también la dirección contraria, veremos cómo este comportamiento se generaliza a partir de cualquier vertex cover de tamaño K en el grafo original. Podremos construir un ciclo hamiltoniano en G' y a la inversa. A partir de un ciclo hamiltoniano en G' podemos recuperar también un vertex cover de tamaño K en G. Entonces, este dibujo es solo un caso particular que sirve como una guía visual de lo que va a ocurrir en la prueba general. Listo, entonces a partir de esta diapositiva ya empezamos a demostrar de verdad que la transformación de G a G' es una reducción polinomial. Aquí nos centramos en una de las dos direcciones. Si el grafo original G tiene un vertex cover de tamaño K, entonces el grafo G' que construimos tiene un ciclo hamiltoniano. Supongamos entonces que el grafo original es G y que existe un subconjunto de vértices V estrella contenido en V, que es un vertex cover y tiene un tamaño K. A ese conjunto lo escribimos como V estrella igual a llaves U sub 1, U sub 2 y así hasta U sub K. Es decir, pensamos en los vértices del vertex cover como una lista ordenada U1, U2 hasta UK. Para cada vértice U sub J de V estrella, recordemos que al construir G' fijamos un orden de sus vecinos cuando definimos el camino P sub U sub J. A esos vecinos los denotamos por U sub J, superíndice 1, U sub J, superíndice 2 y así hasta U sub J, superíndice grado de U sub J. La idea es definir explícitamente un conjunto de aristas dentro de G' que formen un ciclo hamiltoniano. Empezamos para cada vértice U sub J de V estrella, incluyendo las aristas que conecten consecutivamente los gadgets correspondientes a las aristas incidentes en U sub J a lo largo del camino P sub U sub J. En notación compacta, eso es el conjunto de todas las parejas formadas por el vértice abre corchete U sub J, U sub J superíndice I, 6. Y el vértice abre corchete U sub J superíndice I más 1, 1. Cuando I recorre los valores desde 1 hasta grado de U sub J menos 1. Ahora, bueno, dicho en palabras, como esta notación un poco más complicada, como
Dicho en palabras más sencillas, esas aristas garantizan que una vez que el ciclo entra en el primer gadget asociado a U sub j, puede ir pasando en cadena por todos los gadgets correspondientes a las aristas incidentes en U sub j, siguiendo el orden de los vecinos que hemos fijado. A continuación de cada gadget de arista gamma UV, completamos el recorrido escogiendo las aristas internas según uno de los tres patrones que ya describimos al estudiar el gadget. El patrón en el que el ciclo entra y sale por el lado de U, el patrón en el que entra y sale por el lado de V, o el patrón en el que entra por un lado y sale por el otro, son exactamente los tres recorridos que aparecen en las diapositivas del gadget. La elección concreta del patrón depende si, aquí es donde, o sea, si recordamos las imágenes que vimos antes de ABCD, donde yo mostraba en BCD que habían tres formas de recorrer el gadget, aquí es donde se muestra, o aquí es donde podemos entender un poco mejor por qué y la manera en la que se escoge la forma de recorrer pues cada gadget, por así decirlo. Entonces, la elección concreta del patrón depende si la arista que une U y V está cubierta por un solo vértice del vertex cover, V estrella, o por los dos extremos. De esta manera nos aseguramos de que cada vez que el ciclo entra en un gadget por uno de los vértices especiales, los que llamamos abre corchete U, V, 1 o abre corchete V, U, 1, recorre todos los vértices del gadget y sale por el vértice apropiado. Abre corchete U, V, 6 o abre corchete V, U, 6. Finalmente necesitamos conectar entre sí los caminos P sub U sub J y enlazarlos con los vértices selectores S sub 1, S sub 2, S sub 1, S sub 2 y así hasta S sub K. Para ello añadimos tres bloques de aristas. Ahora sí. El primero dice que para cada J entre 1 y K añadimos una arista que va del selector S sub J al primer vértice del camino P, S sub U sub J. Ese vértice es el que podemos leer como abre corchete U sub J superíndice 1, 1. Ahora el segundo bloque dice que para cada J entre 1 y K menos 1 añadimos una arista que va desde el selector siguiente S sub J más 1 al último vértice del camino P sub U sub J, que es el vértice abre corchete U sub J, U sub J superíndice de grado U sub J, 6. Y el tercer bloque añade una última arista que cierra el ciclo. Va desde el selector S sub 1 hasta el último vértice del último camino, el que corresponde a U sub K. Ese vértice es, abre corchete, U sub K superíndice grado de U sub K, 6. Con todas esas aristas, el recorrido resultante se ve pues así. El ciclo parte de S sub 1, entra en el camino P sub U entra en el camino el ciclo parte de S sub 1, entra en el camino P sub U sub 1 por el vértice abre corchete U sub 1, U sub 1 superíndice 1, 1, recorre todos los gadgets incidentes en U sub 1 y sale por abre corchete U sub 1, U sub 1 superíndice grado de U sub 1, 6, donde se conecta con S sub 2. Desde S sub 2 entra en el camino P sub U sub 2 y así sucesivamente hasta salir del camino P sub U sub K por el último vértice y volver finalmente a S sub 1. O sea, bueno, ahí creo que con la notación me compliqué un poco al describir cómo es el recorrido, pero pues podemos notar que a la final termina regresando a S sub 1, que es donde podemos como completar el ciclo hamiltoniano. Entonces, esta es exactamente la trayectoria que se ve de forma concreta en la diapositiva de ejemplo con el vertex cover formado por W y el ciclo hamiltoniano correspondiente en G' en notación general. U sub 1 y U sub 2 coinciden con W y Y respectivamente. Entonces, pues con esta descripción general de cómo se hace
la construcción, si la comparamos con el ejemplo que acabamos de ver, pues claramente podemos notar que coinciden las cosas. Ahora si miramos con atención esta construcción, vemos que las aristas elegidas forman de verdad un ciclo G', como lo acabo de decir, que visita en orden los vértices selectores S1, S2 hasta S k y vuelve a S1. Además, para cada vértice U del conjunto V estrella, el ciclo recorre todos los gadgets correspondientes a las aristas incidentes en U. Ahora, como V estrella es un vértice cover de G, cada arista del conjunto E es incidente en algún vértice de V estrella. Por lo tanto, pues cada gadget gamma UV es alcanzado y recorrido completamente por el ciclo I, como también pasamos por todos los selectores, pues podemos concluir que el recorrido descrito es efectivamente un ciclo hamiltoniano en G'. En la dirección anterior vimos como partiendo de un vértice cover V estrella de tamaño K en el grafo original G, podíamos construir un ciclo hamiltoniano en el grafo G'. Ahora queremos ir en sentido contrario. Vamos a suponer que G' tiene un ciclo hamiltoniano y veremos cómo recuperar a partir de él un vértice cover de tamaño K para G. Supongamos entonces que G', al que escribimos como V' y E', contiene un ciclo hamiltoniano C. A partir de ese ciclo definimos un subconjunto de vértices de G mediante la siguiente regla. Vamos a tomar en V estrella todos los vértices U de V, para los cuales en el ciclo C existe algún selector S⁻J, cuya arista de salida en el ciclo es de la forma S⁻J conectado con doble corchete U, U de 1, es decir, V estrella está formado por aquellos vértices U para los cuales el ciclo, al salir de algún selector, entra en el primer vértice del camino P sub U. Nuestro objetivo es ver que este conjunto V estrella está bien definido y que además es un vértice cover de G. Primero justificamos que V estrella está bien definido. Tomamos el ciclo hamiltoniano C y lo partimos en caminos máximos que empiezan en algún selector S⁻I, recorren uno o varios gadgets de arista y terminan en algún selector S⁻J sin pasar por otros selectores intermedios. A cada uno de esos caminos lo llamamos un camino de cubrimiento. Sea P, es P uno de esos caminos de cubrimiento y podemos orientarlo desde S⁻I hacia S⁻J si P contiene una arista de la forma S⁻I conectado con corchete U, U de 1, 1 para algún vértice U. Entonces ya hemos encontrado para el selector S⁻I una arista en el ciclo con la forma requerida. En cambio, si P contiene una arista de la forma S⁻I conectado con corchete V, V de grado V, 6 para algún vértice V, entonces el camino entra en el primer gadget por la parte inferior. Por ese vértice etiquetado con 6, al seguir la estructura interna de los gadgets, P siempre entra por la parte inferior de cada gadget y sale por la parte superior, exactamente como están dibujados los recorridos. Cuando yo enseñé las figuras ABCD de cómo eran los gadgets. Ese mismo camino P puede atravesar varios gadgets consecutivos, pero en todos ellos entra por abajo y sale por arriba. Las únicas aristas que salen de los vértices de la parte superior de un gadget van o bien a vértices de la parte inferior de otros gadgets o bien a vértices selectores. Bueno, pues después del último gadget de la cadena recorrida por P, la siguiente arista debería llevar necesariamente a algún selector S⁻J y esa arista tiene que ser de la forma S⁻J conectado con corchete U, U de 1, 1, donde ese vértice, pues abre corchete U, U de 1, 1, es el que pertenece a la parte superior de algún gadget. De este modo, pues vemos que para todo selector S⁻J aparece en el ciclo C alguna arista de la forma S⁻J conectado con corchete U, U de 1, 1. Para ver que no pueden aparecer, por ejemplo, dos aristas distintas en este tipo, no pueden aparecer dos aristas distintas de este tipo incidentes en el mismo selector dentro del ciclo. Basta con repetir el argumento anterior recorriendo el camino de cubrimiento en el sentido contrario.
Así concluimos que pues que para cada selector S sub J hay exactamente una arista del ciclo de la forma S sub J conectado con recorchete U, U de 1, U. Lo que significa que el conjunto pues V estrella está bien definido. A cada selector le corresponde un único vértice U. Veamos ahora, o bueno, véase ahora que V estrella es un vértice cover de G. Volvemos a considerar los caminos de cubrimiento, pero ahora orientados en el sentido opuesto. Cada uno parte de algún selector S sub I, toma una arista S sub I conectado con recorchete U, U de 1, 1 para cierto vértice U de V. Recorre todos los gadgets correspondientes a las aristas de incidentes en U y termina en algún selector S sub J a este camino de cubrimiento, pues asociado a U, lo podemos llamar P sub U. Por la definición de V estrella, todos sus vértices U pertenecen a V estrella. Ahora, cada gadget de arista gamma UV es visitado por uno o por dos caminos de cubrimiento. Si solo lo visita el camino P sub U, entonces la arista que une U y V en el grafo original queda cubierta por el vértice U. Si en cambio lo visitan dos caminos de cubrimiento, el segundo tiene que ser P sub V, lo que implica que V también pertenece a V estrella y por lo tanto la arista U, V queda cubierta tanto por U como por V. Esta situación es la que se puede ver de forma gráfica, por así decirlo, en la figura de conversión donde se pasa de un vértice cover a un ciclo hamiltoniano en G'. Como el ciclo G, digo que como el ciclo C es hamiltoniano en G', cada vértice de cada gadget de arista es visitado por algún camino de cubrimiento. En particular, cada arista U, V del gráfico original corresponde a un gadget gamma UV o gamma VU, que es que puede ser recorrido, por así decirlo, por al menos uno de los caminos P sub U o P sub V, como lo mencioné previamente. Y eso significa que cada arista de E está cubierta por al menos un vértice del conjunto V estrella. De esa manera, pues podemos concluir así que V estrella es efectivamente un vértice cover de G, lo que completa la demostración de la dirección que va de ciclo hamiltoniano en G' a vértice cover en G. Bueno, pues ya casi terminando, en la diapositiva anterior vimos como a partir de un ciclo hamiltoniano C en el grafo G' definimos el conjunto V estrella, pues utilizando la ecuación que vimos en la diapositiva previa. Y justificamos que esa definición pues tiene sentido para cada selector S sub J. Aparece exactamente una arista de la forma S sub J conectando con un vértice del tipo recorchete U, U de 1, 1 dentro del ciclo. Ahora nos falta ver que ese conjunto V estrella realmente es un vértice cover del grafo original G, que es la parte pues más importante de todo esto prácticamente. Para ello volvamos a mirar los caminos de cubrimiento que los expliqué en la diapositiva anterior, pero ahora orientados en el sentido opuesto al que usamos antes. Cada uno de estos caminos parte de algún selector S sub I, toma una arista de la forma S sub I conectado con el corchete U, U de 1, 1 para cierto vértice U de V. Recorre todos los gadgets correspondientes a las aristas de E que son incidentes en U y termina en algún selector S sub J a este camino de cubrimiento asociado a U, lo vamos a llamar P sub U, como lo venimos pues llamando desde antes. Por la forma en que definimos V estrella, todos esos vértices U que aparecen al inicio de un camino P sub U pertenecen a V estrella. Ahora intentamos pensar en esto. Ahora yo quiero que pensemos en un gadget de arista concreto, al que vamos a llamar gamma UV. Ese gadget puede ser recorrido por uno o por dos de estos caminos de cubrimiento. Si solo sí, pues digo que si solo pasa por el camino P sub U. Entonces la arista que une U y V en el grafo original queda cubierta por el vértice U. ¿Ok? Porque el ciclo hamiltoniano está usando el lado de U para recorrer ese gadget. Si en cambio por el mismo gadget pasan dos caminos de cubrimiento, el segundo camino tiene que ser P sub V. Eso implica, o bueno, eso me da a entender, o bueno, eso implica que V también pertenece a V estrella. Y por lo tanto, pues la arista que une U y V queda cubierta por U y por V también.
Esta situación es pues justamente la que se ve de forma gráfica, por así decirlo, en la figura de conversión donde se pasa de un vértice cover a un ciclo hamiltoniano en G'. Am, pues en las imágenes que utilizamos de ejemplo previamente. Ahí lo podemos ver pues obviamente de manera gráfica, obviamente una gráfica o un ejemplo muy en concreto no es una demostración para todo, pero la quiero referenciar únicamente para que se pueda entender un poco mejor la idea de lo que estoy explicando. Um, Como el ciclo C es hamiltoniano en G', cada vértice de cada gadget de arista es visitado por al menos un camino de cubrimiento. En particular, cada arista U,V del grafo original corresponde a algún gadget gamma UV o gamma VU, que es pues recorrido por al menos uno de los caminos P sub U o P sub V. Eso significa pues que cada arista D está cubierta por al menos un recorrido. mmm, está cubierta por al menos un vértice del conjunto V estrella. Que pena, me equivoqué. Em, Nuevamente. Em, pues que cada arista de va a estar cubierta por al menos un vértice del conjunto V estrella. De esta manera, pues podemos concluir podemos concluir así que V estrella es efectivamente un vertex cover del grafo original G. Y con esto, pues podemos completar la demostración de que la dirección que va de ciclo hamiltoniano en G' a vertex cover. Entonces, pues de esta manera como general, me gustaría como obviamente apoyarme en la gráfica o en el ejemplo que vimos anteriormente para que se entienda un poco mejor. Bueno, de esta manera pues ya podemos por fin concluir, pues concluir la demostración. Para terminar, me gustaría como recapitular con un poco más de calma qué es lo que hemos hecho. Bueno, principalmente el objetivo de toda la presentación era probar que el problema del ciclo hamiltoniano, que llamamos, bueno, Ham Cycle, es un problema en NP completo. Al principio, pues vimos que Ham Cycle está en NP. Si alguien nos da como pista o certificado un ciclo que dice ser hamiltoniano, podemos verificar en tipo polinomial que ese ciclo realmente pasa una sola vez por cada vértice y que todas las aristas del recorrido pertenecen al grafo. Esa parte está check, está ok. La parte central del trabajo pues ha sido construir una reducción desde el problema vertex cover hacia Ham Cycle. A cada instancia formada por un grafo G y un número entero K le asociamos en tipo polinomial un grafo G' construido a partir de los gadgets de arista de los caminos P sub U que encadenan gadgets para cada vértice U y de los vértices selectores S sub 1 hasta S sub K que se conectan pues a los extremos de esos caminos. También vimos que el tamaño de G' en número de vértices y de aristas crece como mucho de manera polinomial con respecto al tamaño G. Entonces, en la parte, también sabemos que el tamaño de nuestra construcción es polinomial. Entonces, esa parte está check. Ahora, después, pues demostramos que esta reducción es concreta. Digo que esta reducción, pues, es correcta en las dos direcciones. Por un lado, si el grafo original G tiene un vertex cover, V estrella de tamaño K, mostramos cómo construir un ciclo hamiltoniano en G'. Elegimos dentro de cada gadget de arista uno de los patrones de recorrido que definimos antes. Y usando pues los vértices selectores encadenamos los caminos P sub U asociados a los vértices de V estrella para formar el único ciclo que pasa por todos los vértices de G'. Y por otro lado, si el si el grafo G' tiene un ciclo hamiltoniano C, definimos un conjunto V estrella de vértices G usando la condición de que para algún selector S sub J, la arista de salida en el ciclo es de la forma S sub J conectando con, abre corchete, U,U de 1,1. Es decir, pues usamos la ecuación que señalé en las diapositivas anteriores. Y analizando con cuidado, pues, cómo se recorre el ciclo, los gadgets y los selectores, vimos que, pues, que así obtenemos un conjunto V estrella que cubre todas las aristas del grafo original G. Y pues que tiene exactamente, pues, cada vértice que es lo que estamos buscando. Es decir, pues, un vertex cover de tamaño K. En conjunto, pues estos resultados muestran que efectivamente existe una reacción polinomial desde vertex cover hasta Ham Cycle y por lo tanto que Ham Cycle es un problema NP completo. Esto significa que si algún día encontráramos un algoritmo en tiempo polinomial que resolviera Ham Cycle, podríamos usarlo para resolver también el tiempo polinomial vertex cover y en general pues cualquier otro problema NP completo para el que pues tengamos una cadena de reducciones que lo conecte a Ham Cycle. Pero pues
Ya para finalizar, esas son como las conclusiones de toda la presentación. Entonces, espero les haya gustado. Muchas gracias.